Buenas noches, muchas gracias por la sintonía. Estoy feliz de que podamos compartir juntos esta hora de programa al final de una semana muy agitada, con mucha campaña, mucho proselitismo. Bueno, eso es parte de las cosas que vamos a hablar la noche de hoy en el segmento de los comentarios. También tenemos un interesante reportaje de investigación sobre los bomberos. Ustedes saben que sobre todo en la capital, pero básicamente en el país entero, hay una situación grave de falta de recursos y precariedades de los bomberos y por tanto no pueden atender las necesidades que están supuestos a atender porque no tienen con qué, no tienen herramientas. Entonces vamos a ver un poquito de eso en nuestro reportaje de investigación. Pero mientras el país está metido en temas actuales que matan las noticias anteriores, porque ustedes saben que aquí la noticia de mañana mata la de hoy y la gente se entretiene en lo nuevo que sale y se olvida de algunos temas que siempre han sido trascendentes y de interés. Aquí vamos a hablar en el debate de algo que muchos entienden que es un fenómeno que tiene un tiempecito ocurriendo en la televisión dominicana y hay personas que consideran que eso establece malos roles y modelos a seguir para los televidentes, pero no es la única posición. Tenemos ambas posiciones encontradas esta noche. Vamos a ver la introducción de este tema y aquí arrancamos de una vez con el controversial debate sobre lo siguiente. En los medios de comunicación dominicanos y especialmente en la televisión, se presentan con frecuencia personajes llamativos que se han creado con fines de entretener y divertir al público, pero que han sido muchas veces cuestionados por los ejemplos y mensajes que transmiten. Por eso, es tema de debate esta noche. Bueno, como vieron en el video que acabamos de presentar, el tema del debate de la noche de hoy tiene que ver con algunos personajes que se han creado para la televisión o que se presentan para la televisión y que hay personas que entienden que son entretenidos y otros que entienden que no, que moldea de una forma equivocada a los televidentes o presenta roles o modelos negativos. Tenemos entonces para el debate justamente a una persona que es el autor de uno de esos personajes y vino en personaje hoy. Me refiero a Tommy Castillo, que es comunicador, es actor y es el creador de este personaje que es la Bernie. Hola, bienvenido. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Todo Yo bien? aquí listo para la guerra. Qué bueno. Y tenemos un invitado que, bueno, es recurrente conmigo ya. Yo no te suelto a ti, tú deberías no cogerme el teléfono más. El pastor Víctor Medina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias a la audiencia, a ustedes por invitarnos, al equipo técnico de aquí, la producción, un placer, y al país que ya está en sintonía a esta hora con este espacio. De verdad que un gusto y espero que esta propuesta sea interesante y que podamos entendernos a la luz de la palabra de Dios. Bueno, arranco contigo, tu posición sobre personajes como el que ha creado Tom, el personaje de la Bernie, que es el que tenemos. Mira, es bien interesante porque plantear el problema de esta situación, yo diría, como dijo un autor, el problema del personaje es el personaje. La paradoja del asunto, ¿verdad? Porque yo voy a partir de una premisa que yo estoy segurísimo, que la persona que está detrás del personaje es muy diferente al personaje. Y es casi una máxima entre los autores que difieren mucho en su vida real de quienes son en la actuación. Entonces yo respetaría el modus vivendi, yo respeto quizás la motivación. Sin embargo, cuando cuestionamos la forma y el fondo, cuando vamos a un medio publicitario como lo es la televisión, que está considerado como el medio de difusión. O el internet, porque él tiene su página también. Sí, pero en este caso específicamente, si hacemos un sesgo hacia la televisión, que es un medio social de alto impacto, que tiene hasta un poder hipnótico, que es algo inminentemente importante, nosotros decimos, bueno, aquí hay algo que revisar porque quizás haya un blanco de público que es muy sensible. Más adelante voy a hacer algunos comentarios al respecto, por ejemplo, de lo que son los niños. Ahora, desde el punto de vista bíblico, ¿cómo nosotros podríamos elaborar? Yo veo en la Biblia un tipo de clamor de Dios y de advertencia frente a lo que podría ser la difusión de roles incorrectos para personas dentro de una sociedad. Quiero permitirme leer rápidamente
4 versículos de las Escrituras que están en Isaías capítulo 5, versículo 20. Y después entonces paso con él Con para gusto, que claro. hagamos que el debate fluya. Dice de la siguiente manera, hay de los que a lo malo dicen bueno, Isaías 5:20, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vinos y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Es prácticamente un clamor respecto de los males sociales y es una advertencia de que, como dice la tercera ley de Newton, toda acción va a traer una reacción y eso lo vamos a ver dentro de los males sociales. Y quiero acotar para pasar que la televisión tiene una influencia socializadora impresionante, lo cual modifica conductas y esto es el resultado de lo que vemos en nuestra cotidianidad. O sea, el impacto que puede tener tu personaje en las conductas de los televidentes. Mira, es que cuando tú dices que el impacto en la conducta, mira, hay una cosa, y hablaste de los niños. Los niños, los chiquitos, los menores, se supone que son educados por los papás, no por la televisión. En la televisión, por ejemplo, yo me crié en la televisión viendo personajes de alcohólico, personajes de chulo, personajes de prostituta, personajes de toda esa índole, y yo no soy esas partes. O sea, yo no soy esas partes. Yo no creo que ningún personaje va a influenciar a ningún niño, a ninguna persona de esa edad para que se convierta en ese personaje o que le cambie el sentido de su vida. No lo creo. Primero porque no son niños que están solos en su casa, tienen unos padres, se supone, responsables, que los están educando. La Bernie es un hombre gay, un travesti, o sea, ¿qué es lo que tú pretendes que sea una mujer? ¿Qué es lo que tú pretendes que sea el personaje? No, la Bernie es un gay común y corriente, o sea, un gay como cualquiera que te encuentras tú en una boba pública, que te encuentras en un carro público, que te encuentras en una fila ¿de qué? En una fila donde sea. O sea, la Bernie es eso, el pueblo, la gente. Yo quiero diferir ahí. Entonces los padres son los que tienen que criar a los niños y podrían quitarle el programa si no le gusta. Es cierto, quitárselo, sencillamente. Es cierto, pero no podemos omitir la influencia, vuelvo y reitero, socializadora. Quiero citar un estudio que hizo Robert Liebert en el año 1973, psicólogo, escritor del libro La ventana temprana, efectos en la televisión, en efectos de la televisión en niños y adolescentes. Y él plantea básicamente junto a Henry Murray, un psicólogo conocidísimo, académico de más de 30 años de estudio en Harvard o de presentación académica, junto también a Leo Postman y al psicólogo apellido Rico. Este grupo de psicólogos coinciden en que definitivamente la televisión tiene una influencia dramática en la conducta de un niño. En el caso de la Bernie, por ejemplo, que está en la televisión, la influencia que puede tener, ¿el problema es porque el personaje que promueve es gay o el problema es porque el personaje que promueve es para promover chismes de la farándula? ¿Cuál es el problema? No solo la conducta homosexual, podríamos decir, por ejemplo, yo he visto a la Bernie en acción en algunos programas y vuelvo y reitero, ella misma o él mismo, no sé cómo. No importa, no importa. Okay, ha dicho que no es nada de lo que la televisión influyó en su vida en algún momento. Sin embargo, hemos visto lenguaje obsceno, que eso es parte del pueblo dominicano, ¿verdad? Hemos visto un lenguaje vulgar, hemos visto irrespeto de géneros, etcétera, 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 con todo el respeto, ¿verdad? Sin embargo, con todo el respeto. Y respeto con todo el respeto. Sin embargo, la realidad está en que esos son valores que se van introyectando sutilmente. Quiero citar, aparte de este grupo de personas que son escritores, y vuelvo a decir lo que coinciden ellos dicen que el niño suele crear una difusión entre la cotidianidad, es decir, entre cómo enfrentar la vida real y cotidiana respecto de la ficción que vive en la televisión. Quiero decir que esto está demostrado científicamente, por eso disiento de la Bernie, de que no afecta. Sí, científicamente está demostrado que afecta. Otro estudio que publicó el señor psicólogo Albert Bandura en el año 1961 claramente enfatiza de cómo el niño se ve totalmente afectado de 3 a 5 años y respectivo a la crianza de los padres. No solo son los padres los que son reforzadores de la conducta, sino todo el medio en el que se desenvuelve. Entonces, el problema no es solamente que sea homosexual, sino también tú eres obsceno.
O sea, tú eres obsceno. Sí. Mira, Es decir, es un conjunto de personaje- cosas. Perdón. Que es un conjunto de cosas a lo que podríamos atribuir antivalores, ¿verdad? ¿Y tú crees que el niño va a aprender a hacer de esa forma tan tajante? vulgar? No, tan yo creo, obsceno, creo que eso se le va introyectando y es una opción que tiene. Le llaman efectos inhibidores y desinhibidores. Es decir, la televisión le va a proponer al niño una forma de ser. O sea, que si los niños no lo vieran, no hay problema con el personaje. Para nada. O sea, el personaje está bien para adultos. No, perdón, permíteme responder eso. O sea, en respecto del niño, si el niño omite esa visión, evidentemente que no tiene. Ahora, el personaje como tal representa una proyección de antivalores en lo que la sociedad aspira. Ok, a eso que quiero entrar con tu reacción después de, me voy a una pausa comercial y cuando regreso arranco contigo por el tema de los antivalores que promueven tu personaje. Nos vamos a la pausa. Estoy con el pastor Víctor Medina y con la Berni. Me quedé con tu reacción porque él decía, al margen del tema de los niños, que en general el personaje que tú presentas en televisión muestra muchísimos antivalores. Antivalores, pero cuando él habla de antivalores, ¿a qué se refiere? ¿A mi condición homosexual o a las cosas que hace el personaje? Él dijo que era un conjunto de cosas porque él habló de la condición homosexual y del lenguaje. ¿Y tú entiendes que la condición mía como gay es un antivalor? Claro que sí. ¿Es un antivalor? Claro que sí. La Totalmente condición gay para ti Claro. es un antivalor. Para ti la condición gay es algo que yo decidí cuando estaba pequeño ser homosexual. Bueno, los estudios científicos demuestran que sigue siendo un elemento de conducta, una variación de la conducta, aunque la Organización Mundial de la Salud le quitó el término patología. Todos los estudios demuestran que nadie nace homosexualmente hasta la fecha. Mire, papá, yo recuerdo todavía, porque la mía es de elefante. Yo recuerdo, papá, yo tenía como 4 años y yo estaba muy consciente de lo que yo era. Influencias. No ejercía. Son conductas. ¿Pero influencias de Pero quién? Fíjate que si somos, interesante. oye, somos 4 hermanos. ¿Tú estás seguro O sea, que tú naciste Yo homosexual? sí, ¿Tú lo desde sientes? siempre. Oye, Fíjate somos qué 4 interesante. hermanos. ¿Influencia de quién? Si uno solo es pájaro. Perdón. Por lo tal, entonces fíjate que ¿Influencia de quién? hay un elemento influenciador, socializador también, y hay patologías de la conducta que necesitan ser corregidas. Por ejemplo, cuando tú planteas eso, es interesante lo que Albert Bandura, vuelvo a citar al psicólogo que lo plantea desde el 1961. Es que cuando tú me hablas, cuando tú hablas a mí, del 70 para atrás, todo eso está obsoleto. O sea que la ley, obsoleto. la ley de la gravedad está obsoleta. No. Hablando de la condición homosexual. Eso está obsoleto. Estamos hablando de la persona, de la personalidad, de la construcción de la personalidad. Cuando tú hablas de esto, entonces tú tienes que hablar de que aunque la personalidad puede variar durante toda la vida, demostrada psicológicamente, sin embargo, de 3 a 5 años es donde el niño toma modelos, es decir, un modelo adulto y fija sus conductas, por ende. O sea, de a él 3 se a le pudo 7, haber corregido su homosexualidad. perfectamente. ¡A mí! Claro que sí. ¡A mí! Eso se trabaja. ¿Tú estás seguro? Y espiritualmente se trabaja Tú también. puedes fingir toda una vida. Tú puedes fingir 30 años. No, yo no soy gay. Mire, mi hermano. Cuando usted es gay, cuando usted nace homosexual, usted se muere siendo homosexual. Te puedo poner un punto Tú puedes bíblico. fingir. Te puedo poner un punto bíblico. Mira, es interesante y te puedo decir también que conozco casos de ex homosexuales que podemos traerlo aquí. ¡Mentira! No, ¡Mentira! Hochi Campuzano Papá, está ahí. vive la intimidad de ellos. A ver si es verdad. Campuzano. Claro. A ver si es verdad. Hochi Campuzano. Ok. Claro que Mira, sí. Permíteme decirte algo. ¿Puedo permíteme. hablar? Yo puedo hablar. Pero, perdón. Pero Jochi Campuzano todavía es gay, papá. No. Mi Perdón. hermano, tú no conoces a Jochi. Claro Tú no que andas sí, en el claro ambiente que con sí. Jochi. No. Oye, él se está vendiendo, él se tragó al mundo la historia No, de Jochi no, Campuzano, perdón, que ya per- es un ex gay. perdón, Papá, per- es tan pájaro como yo. No, permíteme todavía. decirte Le algo. gustan los hombres como a mí. Permíteme se decirte- acuesta con hombres como yo. No. Deja tu can. Eso Te es dejaste una- vender. eso es una Te dejaste aberración. vender, mi amor. Eso es una Ese aberración. sueño. Pero permíteme decirte No lo hay del. ex gay, Permite- papi. Hay todo lo que tú quieras ex, menos ex gay. Tú me Deja puedes que él te escuchar. responda No, el pero argumento. pero tú me que puedes él escuchar. quiere explicártelo. Quizás. Pero si- no me digas a mí que Jochi pero, Campuzano no es gay. pero si tú me escuchas, quizás Dime. hasta tu vida sea tocada por esta palabra. Escucha, Mi la, amor, no lo la creo. palabra de Dios es más poderosa que eso. Quiero decirte algo para que reflexiones y sé que eres un ser racional y usted que está en su casa.
Muy irracional. La homosexualidad, y eso lo hemos debatido en innúmeros programas de televisión, frente a la Biblia va a ser un pecado como cualquier otro, con consecuencias diferentes, pero un pecado. Así lo plantea la palabra de Dios. Por ende, Según los religiosos. no, según la palabra de Sí, Dios. la palabra escribió un de hombre, Dios. La escribió un hombre. ¿Tú crees en Ese es Dios? otro tema. Yo creo en Dios, no en los religiosos ni en la Permítame iglesia. hacer mi planteamiento. Entonces, la palabra de Dios lo plantea como una forma de pecado. Si tú en tu vida quieres agradar al Dios que tiene una propuesta de salvación para ti y te dice, esa forma es incorrecta, ¿podrías tú inhibirla para agradar a ese Dios? La respuesta es, Dios te va a ayudar en tu debilidad. Posiblemente, como dices, batalles toda la vida con esa situación o con esa condición. Sin embargo, la Biblia nos ofrece la capacidad de ser ayudados en medio de todas nuestras debilidades. Así como una persona va a transitar en la vida con situaciones homosexuales, puede transitar con fenómenos de mentira. La Biblia nos garantiza a nosotros ayuda. Romanos capítulo 8, versículo 26 lo dice claramente. El Espíritu Santo nos ayudará en todas nuestras Para ti los debilidades. gays no van al cielo, ¿verdad? En esa condición no, si no se arrepiente no, pero no solo ¿Pero los gays. arrepentirme de qué? O sea, arrepentirme de algo que soy. No, claro que sí. O sea, de lo que yo soy. Claro. Fingirle. Oye, papá, los mentirosos no van al cielo. Pero no solo los Si es verdad mentirosos. que vamos al cielo, no van al cielo. Pero no Y solo déjame los decirte mentirosos. algo, de este lado, de la comunidad gay, hay menos mentirosos que del tuyo. Yo creo que, mira, yo estoy de acuerdo con eso. Ah. Pero bueno. eso dice un refrán, mal de muchos consuelo de tontos. O sea, no me estás diciendo nada. La realidad bíblica es que no solo el que miente, sino todo el que esté en una condición de pecado y no se ha arrepentido. Es lo que dice el texto Pero bíblico. que yo no me tengo que arrepentir de una Bueno, condición humana, tú o sea, que- mi condición no, no. humana, con la que yo nací, mi hermano. Pero claramente, todos hemos sido concebidos en pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 lo dice. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿Tú de crees la que gloria tiene el de Dios. potencial de influenciar en un niño información para que ese niño decida ser gay? No solo yo, todos los estudios digo psicológicos, él. claro que sí, claro que sí. Pero evidentemente... Es que, oye, papi, es que nadie se hace gay. Claro que Nadie sí. se hace gay. Pero cuando tú ves una persona que vivió toda su vida aparentemente como heterosexual y de repente di que se convirtió en homosexual. Mentira. Estaba callado, estaba tapado, estaba ocultando su sexualidad, sencillamente. ¿te puedo hacer una pregunta? maricón, y usted se queda así. Te puedo hacer una pregunta. Claro, todo lo que tú quieras. Todo el que roba, por ejemplo, partiendo de la teoría que tú estás estableciendo nacionalmente. Y no me compares No, la no, no, homosexualidad no, con eso. permíteme, estoy haciendo una comparación de conductas. La cleptomanía es una patología conductual también, entonces... No una condición humana. Una patología, una enfermedad, una desviación de la conducta. Si tú me dices a mí que una gente cuando roba, yo te voy a hacer la pregunta, ¿pudo robar en cualquier momento? ¿Tenía la capacidad de robar? ¿Tenía la facultad de robar y lo demostró en ese momento? Todos los seres humanos. Entonces sí, la respuesta es sí. Entonces todo el mundo tiene la capacidad de hacer Pero es todo tipo de mal. comparable ese tipo de patología con la homosexualidad. Bueno, patología es patología y vuelvo y reitero, aunque la Organización Mundial de la Salud ha Sácate de dicho la que cabeza, no, sácate de la cabeza, es una patología de la condición conducta, humana. pero A ti te condición- gusta, oye, tú naciste con tu gusto, tu predilección hacia las mujeres. Yo hacia mi mismo sexo, Mira, sencillamente es eso. eso- o sea, cuando ustedes eso entiendan sería- eso, que no es No, un no. problema, Eso que sería- no es una vergüenza para nosotros, que no es sinvergüencería. ¿Entiendes eso? Y Oye, ya. sencillamente eso sería muy bueno si fuera probado científicamente, pero Pero papi, te lo estoy diciendo yo a un gay. Ok, pero eso no es una prueba, o sea, tú no eres la voz Bueno, no, claro, porque científica para ti es más autorizada. fácil No. leer un artículo donde dice esto es No. así, como te conviene, Para como mí, cristiano al fin te conviene, la creerlo palabra así, de Dios. entonces tú lo aceptas así. No. Te equivocaste, papi. No, hay que ser objetivo. Te equivocaste. Hay que ser Ahora, Tú has objetivo. conversado Ahora, hay con una otro cosa, mira, gay para entender la Cantidades, Mira, situación. hay una cantidades. cosa, mira, Acuérdate del productor de óyeme, Conectados en el programa donde hay una estaba. cosa que a mí me Era. molesta mucho, Ah. me molesta mucho y sobre todo de los cristianos, los evangélicos. A ver. Me molesta muchísimo eso, que ustedes son las personas que más juzgan en la tierra. Pero fíjate que Pero yo tú no le te he estás juzgado en ningún generalizando momento. a él. ¿Que lo estoy qué? Generalizando. Yo no te he Pero, juzgado en ningún yo también momento. a los pájaros. No. Yo Estamos estoy igual. hablando de una conducta. Ahora, yo te podría decir, mira, que siendo esto todo lo contrario, yo como creyente estoy de acuerdo en que la iglesia nunca debe tener una conducta homofóbica. ¿Por qué? Porque si el pecado de la homosexualidad es un pecado como los demás, la iglesia, como la Biblia, debe tener respuestas para eso. Y ahí yo estoy seguro y decirte, no vengan todos a buscar del Señor, pero con la realidad de la palabra de Dios. O sea, si él quiere ir a la iglesia enmendar. donde tú predicas, no hay problema. Ningún problema. Yo Es el así que- como gay.
Pero ningún problema. ¿Y Ir con mi pareja a la iglesia. Pero ningún problema. Ahora, si tú me preguntas, pastor, ¿me voy al cielo en esa condición sin arrepentirme? ¿Tú no sabes la respuesta? No, la Biblia sí. No te la sabe la respuesta, La Biblia papá. sí y No la te la respuesta sabe la no. respuesta. Claro que sí. No te la sabe la Claro que sí. respuesta. Una cosa Papi, es que- no te sabes la respuesta. Claro que sí, Es está lo en la que palabra te de Dios. aprendiste en la Biblia, Bueno. lo que te enseñaron a ti. Que esto es malo y esto es lo bueno. No, papá, este cohete. No, señor. Entonces, No, volvemos señor. al texto de A mí Isaías. no me hables de Biblia. A mí no Volvemos me al hables de texto. Biblia, ¿Tú no ni de lo que crees- digan tú los cristianos, ¿Tú no los crees católicos. en la Biblia? Yo creo en Dios, sencillamente. pero- en Dios pero- como un ser supremo. Perfectamente. Eso lo escribió Dios. No, pero eso es otro tema que si tú te pones a debatirlo, Ah, yo bueno. creo No, si que no ahí me sí si nos quedarías, metemos en teología, yo voy a tener quedaría que un pedir poco 2 en horas. vergüenza. Pero el punto es el siguiente. Si nosotros hablamos de una cultura de valores en medio de nuestra sociedad y hablamos de que tenemos una sociedad que persigue y pregona algunas cosas y se ufana de algunas cosas, bueno, bíblicamente yo vuelvo a reiterar el texto de que ciertamente hay de lo que a lo malo le dicen bueno y de lo que a lo bueno le llaman malo, de lo que a las tinieblas le dicen luz y a las luz tinieblas. Sin duda alguna la moral es Pero una ¿cómo eso aplica construcción. aquí? Voy a eso. La moral es una construcción de las normas sociales. La sociedad no está de acuerdo con eso. La iglesia, la palabra de Dios, que es nuestra norma, no está de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo nosotros planteamos eso? Bueno, para muestra un botón, ahí está nuestra sociedad. Por eso enfaticé el tema del personaje en respecto de cómo se conduce la sociedad, de cómo son influenciados los niños, que no son el futuro de la sociedad, En son el hoy. conclusión, el personaje, él no debe promover lo que él promueve No, con para ese nada, personaje, para según nada. tu opinión. Y yo creo que Ok. no solo debería no promoverlo, excepto de su modus vivendi, y yo no me meto en el trabajo de nadie. Sin embargo, yo me iría más allá. ¿Cómo está tu corazón? Más allá de ese personaje, cuando te quitas la peluca, cuando te quitas los lentes, Cuando él te es Tommy quitas- Castillo. cuando tú eres Tommy Castillo frente a tu espejo. Yo estoy de la misma forma como cuando tú estás en la iglesia y estás predicando y te vas para la calle y ves una mujer que te gusta. Así estoy yo, Pero papá. Así mismo. Déjame decirte Así mismo algo. la cosa. Perdón, déjame decirte Y aunque algo. estés casado, tú una mujer y te gusta y la deseas. Perdón. Es que es así, Déjame somos decirte humanos. algo. Que no has descubierto nada, ni que el agua moja, ni que el pero azul es a mí embollo. me encanta, porque cada vez que yo te tiro, tú lo afirmas. Pero claro, es que ningún hombre, mira, yo no soy un religioso fariseo ni hipócrita. Entonces, Perdóname. ahí yo me lleno más de más fuerza para decirte a ti. Perdóname. Tú y cualquier religioso, ¿quiénes son ustedes para juzgarme a mí? No, es que yo no te juzgo, Él dice la que palabra no te de está Dios. juzgando. Ahora, Mi amor, pero ese es el mareo de él, que Pero- no juzga, no. pero me está dando puñalá y que no juzga. Permíteme Oye, decirte ese algo. mareo, Permíteme Él te decirte quiere algo. decir de lo de Permíteme las decirte mujeres, algo. que él Yo no sé es que tú eres fariseo. sensato y a usted que está en su televisor. Tú acabas de decir, yo soy la misma persona, comparando como si viviésemos una doble personalidad, de que yo salgo del púlpito y de que después del púlpito yo en la calle veo una mujer y digo, wow, perdón, Lo haces. pero wow. Él no lo ha pero- negado, Eres gay. pero es que él no lo ha negado. Perdóname, permíteme decirlo. Yo quisiera que la gente de mi iglesia esté Espérate. viendo este programa y te pueden decir Ellos saben. que si hay un pastor que sabe decir, mire, yo tengo problemas con esto, tengo problemas con esto. Los otros días tuve un pensamiento así, indistinto a lo que piensa la gente. Tú has encontrado el pastor Víctor Medina. Esa es la realidad mía, pero no porque yo sea el más transparente de todos, sino porque la Biblia dice que no hay justo, ni a uno no hay quien haga lo bueno. Entonces, yo nunca te juzgaría a ti teniendo yo faltas. Ahora, la palabra de Dios dice que si nosotros meditamos de día y de noche en ella, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua Miren. y que todo lo que haremos prosperaremos. Ustedes Entonces, son gente de la la televisión. palabra de Dios. Lo Y primero, saben que yo La soy palabra de que Dios. debemos entender es que La hay que palabra de respetar Dios sencillamente nos la ayuda. condición. Me Respetar tengo que ir y ya. no juzgar. No te vayas a ningún sitio, quédate sentado ahí. No, que ustedes son gente de la yo lo televisión sé, mi y amor. saben que yo nada más tengo Yo una lo hora sé, aquí. pero yo quería más porque, o sea, él se fue todo en teoría, en ajá, la ¿y qué cosa, hago? ¿Y qué hago? En la palabra de Biblia, Dios. en la palabra de Dios. Gracias, Tommy, Y por yo la estar palabra aquí del conmigo. mundo. Tommy estaba conmigo en actuación hace, ¿cuánto? Como 14. No es que como 5 años, No, relájate. mire, hombre. Freca. Gracias, Víctor, Placer por estar estar aquí aquí. conmigo. Ustedes no se vayan de allí porque regresamos con más contenido, el reportaje de investigación, el comentario, la entrevista con Josan Capel después de esta pausa. No se vayan. Y no es verdad, mi amor, no es verdad.
Cuando teníamos elecciones separadas, y me refiero congresuales y municipales en un momento y a los 2 años, las presidenciales, mucha gente entendía que había una saturación de política y de campaña electoral en el país y por eso se favoreció la unión de nuevo como la teníamos antes y al día de hoy tendremos, las próximas serán unidas, es decir, en el 2016 tenemos elecciones presidenciales y congresuales y municipales juntas. Pensábamos que como se tomó esa decisión, pues íbamos a tener un respiro de tanto proselitismo, porque a veces se siente como que República Dominicana, entre convenciones, primarias, elecciones y campañas a destiempo, pues siempre está en política y no ocupándose de los temas más importantes y los problemas grandes que tiene el país. Sin embargo, a pesar de que las elecciones ya no están separadas y a pesar de que hay una clara veda electoral para hacer proselitismo a destiempo, es decir, una prohibición con sanciones en la ley electoral para hacer cosas como mítines, discursos de campaña, colocación de afiches y carteles promoviendo a candidatos, entrega de canastas y cosas que evidentemente lo que buscan es tratar de demostrar una aspiración a un cargo electivo. Aquí se hace como quiera. Se ha hecho siempre como quiera y esa parte de la ley que establece la veda no es más que pura letra muerta. Sin embargo, al día de hoy, aunque esto es algo que ocurre en todos los partidos políticos, como el principal partido de oposición está entretenido en los dimes y diretes y conflictos internos, en el lugar que más encontramos ese proselitismo extemporáneo es justamente en el seno del partido de gobierno, lo cual sin duda puede tener efectos muy negativos para el ejercicio del mandato presidencial porque distrae la atención de los temas nacionales. Sobre todo porque muchos de estos precandidatos que han demostrado legítimas aspiraciones, pero fuera de tiempo para llegar a la presidencia de la República, son funcionarios públicos, algunos son ministros, otros son legisladores y muchos están al día de hoy a la cabeza de instituciones que tienen cosas que resolver, que tienen trabajo que hacer y que no deberían estar entretenidas en ver cómo van a promover la figura del jefe. Cuando están haciendo eso, están alejándose del rol fundamental para el cual fueron designados y de la promesa del presidente Danilo Medina de resolver algunos problemas de mucho tiempo, como el tema eléctrico, como llenar al país de más turistas, como implementar el 4% con calidad para la educación en la República Dominicana, como resolver el tema de los salarios de los médicos y tantas otras cosas que parecen no interesar a los promotores de eslogans como claro está, la esperanza del 16 o con ella estamos con él, entre otras cosas que desde ya apenas con 1 año de ejercicio gubernamental y a 3 años de unas elecciones, pues están sonando y se están colocando en letreros en las calles. Mi recomendación no es que dejen de aspirar, porque ellos aspiran, eso es válido, pero que traten de comedirse un poquito en el activismo, que le den un poco más de espacio y más de tiempo a este tema y que se concentren en ayudar al presidente Danilo Medina a llevar a cabo su plan de gobierno. Esto está bien, pero déjenlo para el 14, para el 15, que todavía quedan muchos años para hacer campañas. Y los que estamos aquí desde afuera, en los medios, en la opinión pública, o simples terceros que vemos la televisión o la prensa, estamos hartos y saturados de que nos estén bombardeando con campaña a destiempo. Vamos a ver a continuación lo que tendremos en la noche de hoy, el siguiente reportaje de investigación. Los cuerpos de bomberos en nuestro país no reciben la atención adecuada y su importancia ha sido subestimada por décadas. Desde 1993 han muerto en República Dominicana 212 personas como consecuencia de incendios. Han resultado heridas centenares más y se han producido millonarias pérdidas de dinero. Por tal motivo, si bien el trabajo de un bombero probablemente no sea tan frecuente como el de los policías, cuando se les presenta una situación de emergencia, casi siempre es de gravedad. Emergencias como de incendios, como usted bien dice, siendo el principal motivo de llamada de una emergencia donde ha involucrado gas licuado de petróleo, el LP, tanto en residencia como utilizado en vehículos de motor como combustible.
rescates, que puede ser en el mar, que puede ser en el río, que puede ser un rescate automovilístico porque se produjo un accidente. Lamentablemente, no hay comprensión clara en nuestro país de la importancia que revisten sus bomberos, lo que se ha traducido en precariedades que han afectado el trabajo de personas que necesitan herramientas de las que raras veces disponen. Cada día surgen nuevos productos, cada día surgen nuevas inquietudes, cada día suben más las edificaciones, o sea, cada día el riesgo es mayor, hay más vehículos en la calle, hay muchas más avenidas, mucho más carreteras, o sea, que todo, cada día suben más las posibilidades de que se pueda producir un evento. Y eso hace que, pues, que nosotros cada día estemos más forzados por dar una mejor respuesta a esa municipalidad, pero definitivamente siempre vivimos teniendo necesidades. El presupuesto anual total asignado para los cuerpos de bomberos de todo el territorio nacional es apenas de 136 millones de pesos, cifra insuficiente que ha tenido consecuencias como pobres salarios, poca y a veces ninguna capacidad de transportarse a tiempo para los lugares afectados por la falta de una adecuada flotilla de vehículos, escasos utensilios para hacer su labor como máscaras de oxígeno, falta de alimentos y bebidas para mantener a los bomberos hidratados durante su trabajo y hasta en ocasiones falta de agua suficiente para apagar o contener el fuego. Y si la situación es precaria para la capital, para las provincias es todavía peor, pues no hay mucha igualdad en la distribución del escaso presupuesto existente. En nuestro país existen bomberos asalariados y voluntarios, muy bien entrenados. Algunos han estudiado en academias, otros han recibido cursos específicos sobre incendios forestales y otros temas, pero en general la mayoría están calificados para desempeñarse bien. El trabajo nuestro es un trabajo con mucha actividad y que necesita mucha juventud, mucha perigosidad para poder realizar ese trabajo que cada día realizamos en el Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, sin las condiciones adecuadas, resulta imposible que puedan poner en práctica todo este conocimiento. El gobierno en su asignación presupuestaria y los ayuntamientos en la supervisión y distribución del presupuesto deberían prestar más atención a los bomberos. Probablemente con más recursos, la mayor parte de las consecuencias de grandes incendios en nuestro país se hubiesen podido evitar. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Bueno, la semana pasada yo estaba pasando por las Américas y vi un letrero que me llamó mucho la atención. El letrero tenía la imagen de una niña y decía, reconóceme, yo no tengo la culpa. Yo no entendía bien lo que decía, entonces me puse a buscar información sobre eso. Y resulta que es un proyecto que tiene el alcalde del Distrito Municipal de Santa Lucía en El Ceibo, Josan Capel, del cual yo sin duda quiero hablar porque me llamó poderosamente la atención cuando lo vi y él es mi invitado en la noche de hoy. ¿Cómo está? Gracias, Leila, muy bien y lleno de satisfacción de poder estar aquí y que el pueblo dominicano se entere de este programa que hemos decidido poner en marcha. Explíquemelo, por favor, o sea, ¿cuál es el propósito y cómo es que funciona? Perfecto, este programa busca beneficiar a todos aquellos niños que de una u otra forma no han podido contar con su apellido paterno, sea por irresponsabilidad del padre o sea porque el padre falleció, pero el niño siempre, cuando esto sucede, crece con un trauma que le llamamos un trauma infantil. Yo soy de los que digo que ningún ser humano en el mundo que le falte un apellido tiene sus generales completas. Entonces, hace mucho que venimos desarrollando esto, pero públicamente lo hicimos en días pasados en un salón del Hotel Embajador, donde contamos con la asistencia de funcionarios competentes a esta situación
y este programa ha llegado para llenar un gran vacío. Pero usted le da su apellido. Mi apellido. Son ya innumerables los niños en todo apellido el país. Capel. Capel. ¿Cómo lo visten de legalidad? O sea, en el sentido de que como usted sabe que realmente no es su papá, o el niño o la mamá sabe que realmente no es su papá, te puede tener problemas en el futuro. Todos esos niños queremos manutención, por ejemplo. No, porque la ley 659 en su artículo 85 y 86 es clara cuando reza lo siguiente, que todo ciudadano en capacidad puede autorizar a otro a que lleve sus apellidos sin afectar ni bienes ni patrimonio, siempre y cuando existe un documento universal que hemos diseñado para nosotros poder decir curarnos en salud. Ahora, todo aquel niño que ha recibido el apellido, tengo para decirte que esto ha sido una satisfacción inmensa cuando puede contar. Mayormente el trauma infantil comienza cuando están pequeños en una aula donde imparten docencia y donde los maestros empiezan a pasar lista, los compañeritos cuando se dan cuenta que el otro no tiene apellido, empiezan a decirle, tú no tienes papá, y eso empieza a crear un trauma infantil. Pero desde el punto de vista legal, entonces, por lo que yo estoy entendiendo, no es que los reconoce como si fuera su hijo, sino que mediante un documento autoriza que usen su apellido, ¿correcto? En la ley 659, en su artículo 85 y 86, dice que uno puede autorizar a llevar el apellido, es una autorización. O sea, no es un reconocimiento de paternidad, en realidad. Ya hay muchos, así, yo lo he reconocido así, ya hay muchos, inclusive, hay un niño que yo lo reconocí hace más de 10 años, se hizo arquitecto, y este niño tenía ciertas que otras frustraciones. Pues este niño se ha insertado a la sociedad de una manera con valor, de no tener que esconder nada, con orgullo pone su nombre, ha servido de diseñar a través de lo que estudió ya como profesional, ha diseñado un sinnúmero de cosas que nosotros la llevamos a instituciones donde esto puede servir para ahorro de dinero en instituciones pobres. ¿Y un aproximado de cuántos niños han sido reconocidos ya en este proyecto? Ya es incalculable. Más o menos, un estimado. Nosotros podemos hablar de más de 100 y pico. ¿Todos del Ceibo o le han llevado niños de otros lugares? Tenemos oficinas móviles. Móviles me refiero a teléfonos celulares con personas, ¿verdad? Porque este es un proyecto que no cuenta con el apoyo absolutamente de nadie, pero es en toda la geografía nacional y nos trasladamos con fondos propios a resolver la situación. Pero en esta situación nosotros ahora mismo estamos resolviendo aproximadamente más de 200 casos que van a venir, porque luego de 60 días pasan a ser declaraciones tardías y tenemos que proceder a otro tipo de procedimiento. Bien, me tengo que ir a una pausa, regresamos con más porque quiero hablar también del tema migratorio, específicamente haitiano, por la zona de la que se trata su alcaldía. Perfecto. Y me parece que puede ser de interés, pero vámonos primero a los comerciales y regreso con más. Seguimos conversando con el alcalde Josan Capel del Distrito Municipal de Santa Lucía en el Ceibo y muy especialmente del proyecto que él tiene llamado Reconóceme, yo no tengo la culpa, para reconocer niños que no han tenido la oportunidad de ser reconocidos por sus padres, ya sea por negligencia, abandono, bueno, muchas razones que se pueden dar. Esos niños que ahora me dicen que van como por 100 y pico, pero es un proyecto que continúa, o sea, mañana pueden ser 300, 400, un sinnúmero, ¿verdad? Yo decía que mientras Dios me permita respirar en esta tierra, yo voy a estar haciendo esta labor social. ¿Y lo considera como si fueran familias suyas? Son mis hijos. Cuando me pregunten por cuánto voy y nos volvamos a juntar, si es reconocido 800 y me pregunte, te voy a decir, tengo 800 niños. ¿Y tiene hijos biológicos usted? Sí, claro. ¿Cuántos? 9. 9 hijos biológicos. Sí. Ah, pues a usted le gustan los hijos, ¿no? Sí. ¿Y qué opinan sus hijos biológicos de su proyecto? No, es un proyecto que siempre nos hemos destacado por la labor social. Mis hijos saben que tienen el compromiso de estudiar, porque lo que yo poseo en la actualidad, como mi casa y algunos que otros bienes, ya han sido donados a través de la Iglesia Católica hace más de 12 años, para que en mi pueblo, el día que yo no esté, en esto se haga o la primera universidad de mi pueblo,
o se haga un centro de asilo para ancianitos. En el marco del proyecto, ¿se hace un intento inicial de que el papá reconozca al niño? O sea, por ejemplo, voy yo a donde usted y le digo, mire, tú ves este muchachito, mi hijo, que el papá no me lo quiere reconocer y que me gusta el proyecto. ¿Se hace algún paso previo para tratar de que el papá efectivamente reconozca al niño? No, ya, Leila, cuando la madre se acerca a nosotros es porque ya hay una decisión muy acertada. Yo puedo decirte que en días pasados nos reunimos con las trabajadoras sexuales del país, que la dirige Jacqueline Montero, y ellas se empeñaron mucho en este proyecto. ¿Por qué? Porque el sistema laboral de ellas permite incurrir a los hombres en ciertas dudas, porque cuando existen 2 y 3 negocios en un día de esta índole, ¿verdad? Resulta ser que existe para una persona que luego se le diga, mira, yo estoy embarazada. Es un poco dudoso, y ahí este niño pues sufre este mal. Imagínese usted, hasta últimamente en los boletos que uno llena en el avión, tiene por separado primer nombre, segundo nombre, apellido paterno o primer apellido, segundo apellido o apellido materno. Una persona que no cuente con sus generales completas, este cubículo queda vacío. Y nosotros estamos, y esto está llegando con un sentimiento especial. Usted no se imagina el agradecimiento de esa familia hacia uno, cuál es. Y este joven que se está insertando en una vida normal como sus amiguitos, como los demás, porque es que todo ser humano se hace con un hombre y una mujer. ¿El caso siempre ha sido de agradecimiento o ha tenido alguna situación en que una madre de uno de estos niños le exija más de la cuenta? No, simple y llanamente ese ha sido el gesto. O sea, no hemos incurrido en ningún tipo de problema. A todos le han gracias notado. A Dios. Ok, con el tema este migratorio, me comentaba antes de comenzar la entrevista que allá en el Ceibo hay mucha migración haitiana, ¿correcto? Bueno, la jurisdicción que nosotros en realidad presidimos es un terruño haitiano en suelo dominicano. Pero usted me preguntaría que por qué en un término geográfico tan amplio, de extremo a extremo del país, migran estos ciudadanos. Resulta ser que el área donde nosotros nos encontramos se trata lo que es el corte y tiro de caña de azúcar. Esto le ha permitido a muchas personas de nacionalidad extranjera del vecino país de Haití emigrar hacia allá. Inclusive, en el año 2010, cuando el terremoto que azotó a este país, pues hubo una migración masiva de estas personas, de esta nacionalidad, en busca de una mejor calidad de vida por el desastre que había sucedido. Y se fueron a trabajar en la zafra azucarera, me imagino. Nosotros podemos decir que aproximadamente más del 57% de sus habitantes son de esta nacionalidad. El fallo ahora mismo, o lo que da a conocer el Tribunal Constitucional. Sí, a eso quería ir, porque siendo un porcentaje tan mayoritario, usted debe tener una opinión contundente sobre eso. Inclusive, yo le hago un llamado de este espacio que usted me ha permitido a las autoridades competentes de que me presten un poquito más de atención para poder servirle, explicarle mucho mejor a través de lo que son las juntas de vecinos, de lo que son los pastores, o si ellos desean, yo sacrifico una oficina del Palacio Municipal que nosotros presidimos con la finalidad de poder explicar mejor cuál ha sido esta ya definitiva situación que se ha presentado. ¿Usted se opone a lo que ha decidido el Tribunal Constitucional? Soy muy respetuoso. Pero debe tener alguna posición, porque hay gente que entiende que bueno, se está respetando la ley de migración y sentencias previas, pero mucha gente entiende que se está despojando de nacionalidad a personas que no conocen otra cosa que la República Dominicana. Debiera de ser de aquí en lo adelante, pero yo soy muy respetuoso a las instituciones del Estado, de la justicia, y yo tengo firmemente que apoyar una situación como esta. ¿La situación de los haitianos que están allá en el Ceibo es principalmente de legalidad o de ilegalidad en términos de papeles, su residencia? En su mayoría de ilegalidad. ¿Y la culpa es de quién? Es decir, ¿los empleadores tienen algún tipo de cuota allá, los empleadores de la zafra azucarera? Lo que sucede es que ellos llegan a través de quien nosotros agradecemos de antemano
quien es la productora de recursos económicos de esta región, la mayor, que es el Central Romana. Entonces, cuando llegan del vecino país, se le entrega un carnet, y vienen con un permiso a través de migración para poder laborar en estas áreas. Otro tema más político, las elecciones congresuales y municipales vienen por ahí. Y usted tiene proyectos que llaman la atención, que son multitudinarios. ¿Usted tiene aspiraciones políticas más allá de la alcaldía? La política se nutre de realidad y eso lo determina el momento. Yo entiendo que nosotros estamos haciendo una labor, estamos dando a conocer lo que nos corresponde. Nosotros trabajamos, no sé si bien recuerda, cuando se habló de un cuadro por la educación, cuando salimos a vender los cuadros del presidente de la República. Como él dijo que no lo iba a poner en las instituciones porque era un gasto, nosotros hicimos un cuadro por la educación donde nosotros no exigíamos efectivo, sino una orden de compra en una tienda para luego llevársela a los maestros. Nosotros también fuimos los primeros en el mundo en honrar la memoria de Hugo Chávez, 2 horas 37 minutos luego de su deceso. Nosotros ya teníamos la calle principal de allá, se llamaba Comandante Hugo Chávez Frías, lo que ha traído y veo que también honraron a Freddy Verasgoy, una gran relación de amistad con lo que es el vecino país bolivariano que apostó a nuestra economía en momentos difíciles. Que veo en una de las fuimos los primeros, memorias de la gestión, ¿verdad? Fuimos los primeros de este gran ser humano dominicano en reconocerlo. Hemos decidido que el cruce más importante que tiene el Ceibo, el cruce de Pavón, Antiguo Pavón. Yo me perdí por ahí una vez. Pues ya no se va a perder porque todo está señalizado. Pues entonces ya este cruce lleva el nombre de Freddy Verasgoy por ser el trayecto más importante que tiene el Ceibo, porque para llegar a los destinos turísticos de Higüey, Bávaro, Casa de Campo y La Romana debe cruzar por ahí. Automáticamente nosotros le hicimos llegar esto al presidente de la República, se motivó y lo mandó a turismo, pues está a cargo de turismo que han ido ya a hacer un levantamiento donde se va a construir un parador con diferentes kioscos que van a llevar los nombres de humoristas que le acompañaron en vida, como el kiosco de Boruga, el kiosco de Cuquín, el kiosco de Milton Peláez, y sucesivamente. Es importante destacar que Freddy Verasgoy, a pesar de que son sus raíces las nuestras, ¿verdad?, pero que es una persona que aún lo recordamos y lo llevamos en el corazón de todos los dominicanos. Claro. Hay una discusión eterna con el tema del nombre del Ceibo. O sea, yo la he tenido 1.000.000 de veces y la sigo escuchando, y de hecho, no reciente, pero sí hace unos años me confundía porque hasta en los letreros y en los medios de comunicación y en la prensa, que si es con Y o que si es con I latina. Precisamente, en estos días lo discutíamos en un foro de amigos en una peña que realizamos. Se escribe de las dos formas. Yo particularmente uso la Y. Eso estaba viendo. Sí, yo uso la Y. Pero sería incorrecto escribirlo con I latina. ¿Cómo es posible que se pueda escribir de las dos formas? O sea, ¿cuál es el origen de la palabra? Ahí es que nosotros nos empezamos a diferenciar de las demás provincias. Por eso somos especiales. Porque se puede escribir de las dos formas. Claro, ningún otro lo puede escribir cambiándola. Bien, ¿usted quiere reelegirse allá? Lo determina el momento. Pero usted sabe, aspirar es legítimo, usted debe tener. Sí, de tener nuestras aspiraciones, aspiramos a una diputación nacional para poder trabajar más allá por el país. O sea, ya estaría más pensando en las congresuales que en reelegirse. Exacto, y me permito decirle, he sido el primer alcalde en los 3 años en entregar regalía pascual con fondos propios. ¿Usted le va bien? No, yo podría decirle todo lo que hemos hecho, y cuando yo le diga qué nosotros manejamos, usted me diría que cómo puedo hacer tanto con tan poco. Bueno, pues si va a hacer campaña entonces para la diputación más adelante, pues vuelva por aquí para que me hable de sus proyectos. Muchísimas gracias y hacia adelante. Muchísimas gracias a usted por compartir conmigo y con el público de este programa. Ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que pueden sugerir debates, pueden sugerir entrevistas, temas para la investigación, lo que usted quiera a través del correo electrónico del programa, que es leilaenantena@gmail.com. Si se perdió algún programa o quiere volver a ver alguno que le gustó, estamos en YouTube. El canal es Leila en Antena y todos los programas los subimos unos días después de que salieron al aire, o sea que puede encontrar el que quiera ahí.
Yo hoy me despido, pero saben que tenemos otra entrega la semana que viene, como siempre, los domingos a las 11 de la noche por Antena Latina, Canal 7. Que pasen un muy feliz resto de la noche.